Bueno, de nuevo os doy la bienvenida a esta jornada sobre certificaciones que está inmersa en el proyecto TCLF. Yo soy Jorge Macaná, soy profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña y soy miembro de la AEQCT, la Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles, que es una de las entidades que participa en este proyecto. Para poderlo presentar correctamente, pues le voy a dar la palabra a Meritxell Martí, también profesora de la Universidad Politécnica de Cataluña y que digamos que participa directamente en el proyecto en el que se engloba esta charla. Meritxell, tienes la palabra. Comparto una presentación de una slide y os explico un poco el porqué de que estamos aquí. A ver, ¿lo vemos? ¿Veis la pantalla? Sí, lo vemos bien. Vale, Sí. bueno, pues nada, iniciamos buenos días a todos y a todas. Y como os decía, os voy a contar un poco el porqué de esta jornada de certificaciones textiles. Si se me pasa la dichosa presentación. Bueno. Ahora, vale, esta jornada se engloba dentro de un proyecto europeo que se llama TCLF Skill Bridge y lo que trata es que se han dividido la región de Europa en diferentes alianzas regionales y nosotros formamos parte de la Alianza Regional de Cataluña. En concreto, quienes estamos aquí dentro somos Texfor como coordinador y después también AMEC Amtex, el Instituto Instarrasa, que dan formación profesional de textil de cabecera, y la IQCT. El objetivo de este proyecto es reforzar las competencias en los sectores textil, confección, cuero y calzado, que son las iniciales TCLF que pone en el título. De forma que lo que tratamos nosotros como alianza regional es posicionar Cataluña, nuestra alianza, como referente europea en competencias textiles de fabricación sostenible, innovadora y competitiva. Y dentro de este proyecto hay estas cápsulas de formación, de la cual hoy empezamos con la primera, que es en base a las certificaciones. Pero el objetivo general es reducir la brecha de competencias en los ámbitos como digitalización, sostenibilidad, transferencia de conocimiento, gestión de talento y relevo generacional. Hemos decidido empezar con estas certificaciones porque es un tema que preocupa a las empresas y, por lo tanto, la primera formación es esta y durante este año habrá dos más organizadas ya o organizadas entre todos, pero coordinadas por Texfor y AMEC Amtex. Y me parece que con esto ya está, porque no quiero quitar tiempo de lo que es la charla de verdad. Y Muchas dejo de gracias. compartir, si me deja, y me muteo. Muy bien, pues muchas gracias, Meritxell. Ahora ya que estamos todos en línea, bueno, yo quería comentar que la jornada de hoy dentro de este proyecto es muy necesaria. Estamos inmersos en un momento de transformación estructural para nuestro sector, el sector textil. Bueno, como siempre. De hecho, la producción textil es una cuestión milenaria y la industria textil como tal es centenaria y siempre, por un motivo o por otro, estamos en transformación, en crisis o nos tenemos que adaptar. En los últimos años la bomba ha sido, la bomba en el sentido del gran impacto, es la sostenibilidad que ha pasado de ser un discurso a ser una cuestión de valor añadido y que ya no es opcional, sino que es obligatoria, ¿no? Mandatory, como dicen los ingleses, y que lo demanda como que te manda, ¿no? Es un poco la cuestión que nos dirige nuestra vida. Es algo importante desde tantos puntos como el legal, el operativo y el estratégico. El concepto al final se materializa de una manera muy concreta y es, aparte de la normativa que se debe de cumplir obligatoriamente, pues estos satélites que son las certificaciones, que son las que hay que ir cumpliendo si queremos vender o si queremos posicionarnos. Algo que debería integrarse en este santo grial que nunca conseguimos, que es el pasaporte digital de producto. Y bueno, y con estas certificaciones que a veces, bueno, nos marean, pero realmente tienen su qué y su importancia, ¿no? Estamos en un momento en que Europa lidera esta parte de la parte de sostenibilidad y la certificación, a ver cómo nos va en los próximos años, en la próxima década, pero para eso tenemos que estar ya
al día, ¿no? Tenemos que considerar la importancia de las certificaciones y para eso esta jornada de hoy. Les comento básicamente cómo vamos a funcionar. Por un lado, vamos a tener un primer bloque en el que un experto, que ahora presentaré, el profesor, bueno, el señor Enrique Rivas, que ya lo tenemos en pantalla, pues nos dará una primera pincelada, un mapa, nos guiará por este bosque de certificaciones en el que nos podemos perder. Y a continuación, en el segundo bloque, lo que vamos a hacer es una entrevista a dos personas que están directamente implicadas en la industria, dos profesionales que trabajan con certificaciones, pero que trabajan en la industria de cabecera, en el textil de cabecera, el que produce y genera beneficios en el territorio. Y finalmente, para acabar tendremos el tercer acto, que será el último, que será una mesa redonda o tal vez una pantalla redonda en la que podremos formular preguntas a todos los ponentes, tanto al profesor Enrique como a las dos personas que presentaré a continuación, y que les invito a que vayan proponiendo preguntas a medida que vaya pasando la jornada. Piensen que al final siempre tenemos un lío de preguntas, todo el mundo la quiere poner al final o no se atreve. En el momento en que tengan una cuestión, la plantean en el chat, esto es importante, la plantean por escrito en el chat y entonces tenemos una persona que la recogerá. Bueno, pues de momento, Enrique Rivas, te presento y mientras te presento, por favor, puedes compartir la pantalla, la presentación y te quitas el muteo. Enrique, sí, vale. Estoy en ello. Perfecto, pues mientras Enrique se pone, es más rápido que yo lo presento, es ingeniero textil y es director general de Eurofins Textile Footwear Laboratory, de un laboratorio en el que certifican. Tiene 20 años o más de 20 años de experiencia en laboratorios de ensayo, control de calidad, sostenibilidad, seguridad de producto y certificación. A lo largo de su trayectoria, que pues es joven pero ya lleva más de 20 años, pues ha ido adaptándose a las necesidades del mercado y ahora mismo pues es auditor de Gotch, GRS, OCS o Ecotex. Es decir, es una persona que hemos escogido para poder dar esta charla con capacidad y con conocimiento de causa. Y además, ya hay que decirlo, Enrique es vocal de la Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles y por tanto también teníamos un poco más de facilidad para contactar y conectar con él para que comparta sus conocimientos. Y ya sin más dilación, para que no se nos alargue mucho, Enrique, te doy la palabra. ¿De acuerdo? Vale, Una cosa, cuando me veas aparecer en pantalla es que te queda poco tiempo. vale, perfecto. Venga, Vale, gracias. venga, gracias. Nada, lo que habrá comentado Jorge, pues llevo más de 25 años en el sector. Ahora, como dice Jorge, soy auditor de Ocotec, auditor de GRS, GOT, etcétera, aunque ya no soy auditor activo, pero bueno, lo he sido, somos una entidad de certificación de producto también nosotros. Entonces, el conocimiento sobre certificaciones es amplio. Como reanimaba Jorge, por favor, ir escribiendo las preguntas que no se os pasen y por muy tonta que parezca, pero seguro que suelen ser los únicos que tenéis esa cuestión. ¿Vale? Entonces, a ver si pasa la presentación. Vale. La agenda para hoy, vamos a ver GOS, OCS, GRS, RCS, RWS, RAR, RDS, OCOTEX, DDP, SA8000, ISO 9000, ISO 14000, etcétera. Bueno, es normal que no le explote la cabeza con todas estas certificaciones, y aquí no están todas, ¿vale? Aquí no está toda la lista. Luego sí que os vamos a compartir la presentación junto con unos documentos que tengo elaborados sobre todo tipo de certificaciones de la industria textil, donde están todas ellas, están clasificadas, eso lo comentaré después, están clasificadas por dificultad, coste, por demanda, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer durante esta presentación? La idea es poner orden. ¿Vale? Como veis, tengo aquí a mis ayudantes, a los minions, que me gusta mucho en todas las presentaciones sacarlos. Vamos a poner orden para un poco saber clasificar las certificaciones. Saber qué certificación tenemos que elegir, qué certificaciones piden nuestros clientes. Entonces, el objetivo de la sesión es entender primero qué son las certificaciones clave, las novedades, que ya mencionaba antes Jorge, el pasaporte digital de producto, que en breve se nos viene encima para la industria textil y va a ser bastante complejo y todavía hay mucha incertidumbre en él. Y luego el criterio práctico, cómo elegir certificaciones, cómo saber qué certificaciones necesito o quiero tener,
sin perderme en todo el océano este de certificaciones que hay en mercado hoy en día. Luego también la idea es que vosotros tengáis una herramienta o podéis construir una herramienta para elegir certificaciones más productivas, o las más económicas o las más rentables para vosotros. Al final, las certificaciones que elegir supongo que van impuestas por cliente o también pues, son alguna certificación voluntaria para mejora de vuestros procesos. Vamos a ver cómo clasificamos las certificaciones, primero que nada. Las certificaciones se pueden clasificar en voluntarias o obligatorias. ¿Qué es una certificación obligatoria? Un marcado CE para un equipo de protección individual, para un EPI, el UE de tipo, o un marcado CE para un juguete o un marcado CE para una máquina de seguridad. Luego también hay algunas barreras de mercado para la venta o exportación, importación, como pueden ser en Estados Unidos CPSIA o como puede ser infantil, etcétera, que son ciertas certificaciones obligatorias que tienes que cumplir para vender en ciertos mercados. En Europa tenemos marcado C, en Estados Unidos tienen la CPSIA, que son simplemente algunas pruebas de sustancias químicas. Certificaciones voluntarias. Certificaciones voluntarias son aquellas que nosotros elegimos porque queremos o porque nos pide un cliente. Puede decir forzada, pero es voluntaria. No es obligatoria tenerla para poder vender, ¿vale? Una certificación voluntaria, por ejemplo, es el GOTS, el Ocotex, el GRS, el ZDHC en productos químicos, SMETA, el HIG Index o la ISO. Aquí hay algunas que yo las incluyo aquí como certificaciones, pero luego veremos que no son realmente certificaciones como tal, son auditorías de empresa. ¿Vale? Esto es una clasificación, la clasificación de obligatoria contra la voluntaria. ¿Vale? Luego, certificación de producto. ¿Qué es una certificación de producto? La certificación de producto es aquella que se hace sobre un artículo, un producto, bien sea un hilo, bien sea un producto terminado confeccionado, bien sea sobre el cuero, o sea sobre otro tipo de materiales. Estas certificaciones de producto normalmente suelen conllevar el etiquetado del producto con esa certificación. ¿Vale? Una certificación de proceso. La certificación de proceso es de cómo se fabrica, trazabilidad, cadena de custodia, suministro, etc. Estas certificaciones de proceso no llevan o no suelen llevar una etiqueta en el producto. O sea, tu producto no puede identificarlo como que tiene esa certificación. Certificación de empresa, la típica ISO 9000 o ISO 14000 o la de prevención de riesgos, ¿vale? Son certificaciones de la empresa, no son ni del proceso ni del producto. ¿Vale? El producto, recordad que se etiqueta producto, proceso no se suelen etiquetar, empresa es una certificación que va junto al logo de la empresa, no a productos determinados. Y luego, certificaciones o auditorías sociales. ¿Vale? Auditorías sociales es como trabajamos como todo el tema social, que es una auditoría que se hace en la empresa. Esta se puede clasificar también como certificación de empresa en alguna de ellas. Por ejemplo, la SA 8000 se podría asimilar a una certificación de empresa. La RAP es más son auditorías y sistema de gestión también, pero no se clasifican no se pueden clasificar como empresa. ¿Vale? Tener claro esto porque hay gente que está haciendo un mal uso de estas certificaciones o de estas certificaciones. Por ejemplo, están etiquetando ISO 9000 en artículo, cuando el ISO 9000 tú puedes mencionar que la empresa tiene ISO 9000, no ponerlo en artículo, ¿vale? Y esto puede llevar pues, demandas por los propietarios de los esquemas de certificación. Los esquemas de certificación, las normas pertenecen a compañías o empresas privadas o organismos públicos. Por ejemplo, el ISO 9000 pertenece a ISO, evidentemente, pero el GRS pertenece a Textile Exchange. Entonces, si no cumplimos todos los requisitos que tiene GRS para etiquetar producto y no cumplimos con las dimensiones de etiqueta, colores, el número de certificado, la ubicación de la etiqueta, todo esto, Textile Exchange nos puede retirar la certificación e incluso demandar. ¿Vale? Obligaciones legales. Las obligaciones legales, recordad que hemos visto aquí la certificación obligatoria contra la voluntaria, en la obligatoria por un marcado CE. Para un EPI, un marcado CE para un juguete, por ejemplo, imaginaos los osos de peluche. Un osito de peluche lleva un marcado CE como un juguete. ¿Vale? O un equipo de protección, un guante de horno, un equipo de protección y requiere del UE de tipo o el marcado CE bajo reglamento. ¿Vale?
Las prendas de vestir normal no suelen estar afectadas por un marcado CE, pero sí que está afectado por los juguetes, ¿vale? Si es legalmente un juguete, sí. Tengo casos de empresas que están dando venden zapatos, por ejemplo, y están dando con los zapatos, no lo tengo por aquí, pero están dando unas pelotitas de espuma, o dan un Rubik Cube, el cubo de Rubik, o te dan también el Rubik Cube, no, el cubo de Rubik, o te dan también algunos unos sitios de peluche o algo de esto, junto con los zapatos que compras. Esos son juguetes. Entonces, ya han tenido que sacar el marcado CE para ese regalito que están dando junto con el artículo que venden, ¿vale? En el textil normal, la obligación es por el etiquetado normal, el GPSR, que en breve hablaremos de él también, y la parte de seguridad de producto, de seguridad general de producto, pero no requiere un marcado CE, ¿vale? Si vendemos en Estados Unidos, pues tendremos que cumplir con la CPSIA o el Consumer Product Safety, ¿vale? La Consumer Product Safety es el organismo de Estados Unidos que se encarga de la seguridad de los bienes de consumo, de los artículos que se venden en Estados Unidos. Y tiene clasificados todos los bienes de consumo que hay y todos ellos pues, requieren de una serie de pruebas, sobre todo pues, metales pesados, estalatos, arilaminas y de otras cositas más. Para el textil es lo que nos afecta. En el que más nos puede afectar en prendas infantiles o zapatos para niños, ¿vale? Ahí sí que requieren que se hagan ensayos, sobre todo en los elementos metálicos, las funituras metálicas, para ver que no lleven plomo y cadmio. En Estados Unidos también el certificado, bueno, el GCC cuando aplica una regla del CPSC. Es un certificado del fabricante, es un sello voluntario, un certificado del fabricante que le da la trazabilidad y que asegura o sea, que dice que tiene la responsabilidad de poner en el mercado y todo. Luego en Estados Unidos también aquí hay otro que aquí no está, que es el de, bueno, que es parte del CPSIA, del CPSC, que es de inflamabilidad. Hay que hacer prueba de inflamabilidad de todos los artículos textiles. Y en caso de que el artículo sea inflamable, que no se autoextinga la llama, por ahí hay que etiquetar simplemente producto inflamable, mantener alejado de la llama. No es una certificación, pero son etiquetados o está relacionado con todo esto. En Reino Unido, todo aquello que vaya para mobiliario, bien sea cortinas, o sea textiles suspendidos, o sea para tapizado, o sea para decoración de paredes, etcétera, tiene que llevar la parte de inflamabilidad también y tiene que pasar las pruebas, el de cigarrillo y cerilla, que se llama, como conocemos como cigarrillo y cerilla. ¿Vale? Producto. Los claims que nos dan cada tipo de certificado, pues bueno, para casi todos los conoceréis. Hacemos un pequeño repaso. GOTS es textil orgánico. No solamente algodón orgánico, cuidado que también comprende la parte de lino o también lana de alpaca, etcétera, ¿vale? El OCS es muy parecido a GOTS, pero más sencillo de obtener. No tiene tanta carga burocrática o tanto sistema de gestión como requiere GOTS. El OCS es más a base de sistema de auditoría y es más, digamos, un poco más laxo porque no tiene tantos requisitos sociales y no tiene tantas horas de auditoría y es más sencillo, ¿vale? El OCS. GRS, pues es contenido de reciclado, no solamente de poliéster, sino de todo tipo de materiales reciclados. ¿Qué requiere GRS? Pues que el material que se está utilizando de base haya sido un residuo. Tiene que haber sido un residuo para que llegue a tener GRS. O sea, si tenemos algo que estamos utilizando que nosotros estamos reintroduciendo en nuestro proceso, eso no es GRS. Eso es aprovechamiento de residuo cero. ¿Vale? Tiene que haberse clasificado como residuo, un gestor de residuos tiene que haberlo dado de alta en GRS para empezar desde cero con la materia como materia prima y demostrar que viene de residuo. ¿Vale? Y pues bueno, hay todo tipo de materiales, desde plásticos, látex, gomas, fibras textiles. Podemos encontrar GRS en fibras de algodón, en fibras de poliéster y en multitud de plásticos. RCS. RCS es el que nos dice el contenido real de material reciclado. O sea, RCS es el que etiquetaremos, el porcentaje que vamos a etiquetar luego.
Luego RWS, estas son las de bienestar animal. Estas se utilizan sobre todo pues, para la lana de alpaca. Está ahora muy de moda tener el RWS porque es algo que los distingue. El cuidado de los animales y además está demandado, está bastante demandado en el mercado. RDS para pluma plumón, para rellenos de chaquetas de pluma, de exterior. ¿Vale? Cuando trabajéis con alguno de estos certificados, una de las peculiaridades que tienen, o uno de los puntos en común que tienen, es que trabajan con balance de masas y siempre tenéis que pedir el certificado de transacción. El certificado de transacción es el que dice cuántos kilos de material reciclado estás comprando y luego tienes que emitir tú, si estás certificado, un certificado de transacción diciendo los kilos de ese material que has vendido para que luego en el balance de masas puedas decir he comprado 1000, he vendido 900 y tengo 100 de desperdicio. Que eso es la parte que los auditores más nos cuesta. Eso es certificado de transacción y entender cómo hacer el balance de masas, cómo hacer la empresa el balance de masas, es donde invertimos más tiempo en las auditorías y es algo que tiene que quedar totalmente claro y transparente, si no los auditores nos volvemos locos y empezamos a tirar del hilo y las auditorías se hacen eternas y siempre hay no conformidades en estos puntos. En la parte de químicos, seguridad química, parte de químicos no, seguridad química. En la seguridad química del producto tenemos el Ocotex 100, que todo el mundo conocemos, el Ocotex de Made in Green, que combina productos seguros, digamos que es más, va desde certificación de empresa, proceso y artículo. Está la Ecolabel, que está la norma europea de artículos sostenibles, ecológicos. Y el C2C Certify. El C2C Certify está poniéndose bastante de moda porque con la nueva legislación que tenemos empezó el año pasado ya para las recomodulaciones, los scraps, todo esto, pues tenemos que ir demostrando ya más, y para el pasaporte digital de producto, tenemos que ir demostrando ya muchas más cosas de las que teníamos hasta ahora. Entonces, la C2C nos da una visión de todo el proceso de desperdicios, de huella de carbono, etc. Vale. ¿Qué es? Proceso y química, vale. En tema de productos químicos, esto algunas de ellas están relacionadas con esta y la de seguridad de producto, la de seguridad química. Por ejemplo, con ZDHC lo que hacemos es analizar todas las sustancias químicas. ¿Vale? Con el ZDHC analizamos todas las sustancias químicas que puedan estar contenidas en un Ocotex, por ejemplo, o todas las sustancias químicas restringidas en reglamento REACH, todas las sustancias químicas restringidas en cualquier país del mundo, pero en producto químico, no en artículo. O sea, aquí tenemos dos puntos. Hay empresas que requieren el ZDHC en todos los proveedores de productos químicos para estar seguro de que luego no lo van a tener, para estar seguro, para tener mayor seguridad de que luego no van a tener ese tipo de sustancias en sus artículos. Y luego analizan también en artículo. ¿Vale? Están pidiendo el ZDHC en los productos químicos y luego hacen análisis en artículo para mayor seguridad de producto. Certificaciones de planta. Bueno, el ChemMap es para ZDHC, lo mismo, una certificación nuestra o BlueSign, que también es certificación de sistemas de gestión de productos químicos. ¿Cuántas veces analicéis los productos químicos que estés comprando? Si pedís ZDHC y si luego hacéis ensayos de los lotes que recibís de productos químicos. Al final lo que queremos es conseguir un artículo seguro, ¿vale? Con este tipo de certificaciones. La que se está pidiendo, la que más de moda hasta ahora es ZDHC, muy de moda, es la que más estamos teniendo ahora solicitudes. Porque ZDHC, las grandes marcas, ahora luego lo veréis porque os pondré un estudio que tenemos de etiquetas que piden las grandes marcas están pidiendo ZDHC a los proveedores de sus proveedores. O sea, están pidiendo si vosotros estáis vendiendo, por decir un nombre, H&M, Inditex, alguno de estos, o Mango, del igual cualquiera, estos os pedirán que los productos químicos que compráis, que utilizáis, estén en ZDHC y si no lo están, os tendréis que hacer mala analítica. ¿Vale?
Es como suele funcionar, pero cada uno tiene ya luego sus reglas internas. Luego la parte social. En la parte social tenemos un montón de auditorías sociales que al final prácticamente todas van a pedir lo mismo. Estudiad bien cuando os pidan, oye, tenéis que, os están pidiendo la URAP. Ahora he tenido un caso que le pedían la URAP sí o sí, la URAP para los clientes para Estados Unidos, digamos que es la que más se utiliza. Le piden la URAP. Es que la URAP es muy difícil de auditar, aquí no tenemos auditores, esto nos está costando conseguir auditores, no solo a nosotros, sino a otras entidades de certificación, aquí en España. Le preguntan al cliente, no, también me sirve ese 8000 o SMETA. Entonces, ¿por qué me pides el URAP solo y me complicas? Hay veces que una sola de todas estas tenemos suficiente para cubrir todos los requisitos y para todos los clientes, ¿vale? Si os piden cumplir alguna de estas, siempre pregunta si ya tenéis otra, esta no te sirve, tengo aquí los requisitos, es decir, una comparativa de requisitos de una con la otra, le demostráis y la mayoría de las veces aceptan. Yo no he encontrado ningún caso que no acepten una por otra, ¿vale? Sistemas de gestión, estas son, digamos, las que más tiempo llevan en el mercado. Que no recuerdo, yo recuerdo la ISO 9000 desde que empecé a estudiar la carrera, ya por los 90. ¿Vale? La ISO 9000 pues la tenemos ahí desde hace mucho tiempo ya, pero es una certificación de calidad del sistema de trabajo de la empresa. No significa que el producto sea mejor ni peor, sino que certifica que tu sistema de trabajo o tener un sistema de gestión implantado y hacer las cosas conforme a un manual. Ni que haga ni mejor ni peor, ¿vale? Sin embargo, ISO 14000 sí que nos dice que estás cumpliendo con toda la legislación ambiental, que estás haciendo que eres proactivo, que estás reduciendo residuos, etcétera. Digamos, ISO 9000 y ISO 14000 hubo un momento en el que eran el must have, había que tenerlas sí o sí, ¿vale? Ahora ISO 14000 y ISO 9000 ya pasan a un segundo plano, pero ISO 14000 continúa tomando relevancia ahora con todos los nuevos requisitos que hay legislativos de la Unión Europea. ¿Vale? La 45001 de salud, para el tema de prevención de riesgos, la 50000 para energía, para eficiencia energética, y la GIG, que también ha cogido bastante auge en los últimos años porque nos dan información de todo el proceso a vuestros clientes, ¿vale? ¿Qué suelen pedir las marcas? Vale, esta me la voy a saltar porque luego os voy a enseñar el estudio, ¿vale? Las novedades legislativas que tenemos ahora. Pues cuidado porque se nos viene la ESPR, ¿vale? Que tenemos que incluir todo en el pasaporte digital de producto. Tenemos que incluir toda la información en el pasaporte digital de producto y toda la información es desde dónde viene nuestra materia prima o la materia prima de una prenda. Imaginaos que tenemos que decir, en principio, tendríamos que decir el origen del algodón, dónde se ha hecho el hilo, dónde se ha tintado, dónde se ha tejido la prenda, dónde se ha acabado el tejido, dónde se ha confeccionado, todo. Todo te vamos a tener que estar en esta trazabilidad. No toda esta información será pública. Habrá información que será para el gobierno solamente y habrá información que será pública para consumidor con el código QR, ¿vale? Yo todavía no tengo los requisitos finales del pasaporte digital de producto. El pasaporte digital de producto va a ser un antes y un después por la complejidad que lleva. El Green Claims, la directiva del 825 del 2024, prohíbe claims genéricos. Es decir, tú no puedes decir que tu prenda es eco porque te dé la gana. O sea, tu prenda va a ser ecológica si y solo si tienes una certificación, como pueda ser el GOS, OCS, GRS, RCS, etcétera, que está respaldada por una entidad de certificación de producto con la ISO 17065. Es decir, no cualquiera podrá hacer esas auditorías y podrá otorgarte un sello, ¿vale? Solamente las entidades de certificación de producto con la ISO 17065 pueden otorgarte un sello con el que pueden hacer un claim. Y esta entra desde el 2026, o sea, ya está en vigor la directiva de Green Claims. Yo he visto algunas actuaciones respecto a ello. En aduanas ya han parado algunos productos también que entran con claims pero no solamente Green Claims, sino claims de confort o claims de transpirabilidad
o claim de que no se mancha, cosas de estas. Ya he visto en la aduana parar y tener que demostrarlo a base de ensayos y a base de documentación, etcétera, y no siempre se ha demostrado, ¿vale? El EPR es, digamos, es la Directiva de Marco de Residuos de la Unión Europea, que lo que nos dice es, bueno, lo mismo que nos pasa con los envases, ¿vale? Aquí tenemos las dos flechitas de Coembes, pues en el sector textil se hace lo mismo. El que pone envases en el mercado paga para su gestión y luego está un scrap, que es el que hace la gestión del residuo de envases para reciclarlos, reutilizarlos, etcétera. En el sector textil va igual, en España está Reviste, en Francia está Refashion, y hay iniciativas en todos los países de la Unión Europea para ponerlos en marcha. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las prendas, quien ponga una prenda en mercado va a tener que pagar para su gestión y reciclado. Por eso están las iniciativas estas de Revista y Refashion, que están poniendo contenedores también en las calles o haciendo puntos de recogida de textil para luego reciclarlos, ¿vale? Y las marcas, o aquel que ponga en el mercado, aquel que venda a consumidor, el último que venda a consumidor es quien tiene que pagar para la gestión y reciclado y tiene que adherirse a un scrap obligatoriamente. Aquí os recomiendo que os enteréis del tema de comodulaciones, si alguien tiene este caso que vende a consumidor final. Las recomodulaciones es un sistema de la Unión Europea en el que tú certificas durabilidad de prenda y puedes obtener reducciones, una reducción de las tasas, incluso tener entrada positiva de dinero debido a las recomodulaciones, porque las tasas son bastante elevadas lo que te están pagando por recomodulaciones. Estas recomodulaciones son de certificación de producto sostenible, con un GRS, GOTS o Made in Green, creo que entraban. Y después, para la ecomodulación de durabilidad y la ecomodulación de contenido en material reciclado de producto. Cada una de estas son acumulables. Te van pagando por poner esos artículos en el mercado y por demostrar esto. Luego tú, por otro lado, también pagas, claro. ¿Quién más? Vale, algunos ejemplos. Cosas de, por ejemplo, tener una prenda con un acabado anti-llama, el flame resistant, no significa, es un claim comercial, no significa que sea un EPI. En el momento que es un EPI, que lo tenemos como que protege al usuario, etcétera, ya estamos declarando que es un EPI. Entonces sí que tenemos que ir al marcado CE, ¿vale? Por eso que cuidado, porque no todo lo que sea con un acabado específico puede ser un EPI o tiene que llevar un marcado CE. Se pueden hacer algunos claims, pero se tienen que demostrar. Aseguraos siempre, en caso de duda, preguntáis a entidades de certificación, a algún laboratorio, institutos, etcétera. Para nosotros es bastante sencillo contestar en la mayoría de los casos, ¿vale? ¿Cómo elegir la certificación adecuada? Pues primero, saber el artículo que vendes, evidentemente, en qué mercado lo vendes, quién es tu cliente o qué es lo que te pide el cliente, qué es lo que quiero, o sea, cuál es la política de mi empresa, qué es lo que quiero, qué claim quiero hacer o qué quiero demostrar, hacia dónde quiero llevar la imagen de mi empresa y luego tu tipo de artículo, por supuesto. Pero para mí la más importante es qué te pide el cliente. Si el cliente te pide algo, pues te va a tocar seguramente ir a eso que te está pidiendo el cliente y no tienes más opción. Pero otra cosa es que sea ya por política de empresa que quiera dar una imagen o tener una concienciación, ¿vale? Una matriz de decisiones, por el riesgo legal técnico, aquí tenéis esta matriz de decisiones con la que podéis valorar cuanto más riesgo legal técnico tenga, cuanto mayor impacto comercial y acceso al cliente tenga, por mejor. Pues bueno, siempre tenéis que ir situando aquí vuestra certificación en los puntos que toquen, ¿vale? Ahí se me ha pasado primero. Un segundito. Vale. Vale. Esta matriz, como lo pasaré en la presentación, tenéis todas estas herramientas. El estudio de certificaciones que hemos hecho desde Eurofins, ¿vale? Aquí tenemos otra vez a los amiguitos estudiando todas las certificaciones para ver qué certificaciones hay, el grupo de certificación, ejemplo, y las ideas clave, ¿vale? No voy a entrar en profundidad con todas ellas, pero sí que tenéis que tener claro qué es lo que queréis certificar. Un producto, queréis certificar el proceso, queréis certificar
la parte social. Entonces tenéis que ir a elegir alguna de las certificaciones estas que os pongo aquí de ejemplo. Hay algunas que no son elegibles, como el mercado, como el requisito obligatorio de mercado, ¿vale? Son barreras legales para poder vender o son barreras de importación, que también llamamos. ¿Vale? En las estadísticas y los requisitos de marca. Yo creo que esta es la parte más interesante de la presentación. Lo otro es un poco, espero que no lo hayáis dormido, que estéis todavía ahí. ¿Qué es lo que piden las marcas? Pues mirad, los esquemas de Textile Exchange, que los tenéis aquí, es uno de los más demandados. Los esquemas de Textile Exchange incluyen GRS, RCS, OCS, RWS. Todos estos son de Textile Exchange. Luego tenemos GOTS, el SAG, el HIG Index, BCI, Leather Working Group, ZDHC para productos químicos. Y esto es el porcentaje. Esto viene aparte. No puedo abrir el Excel no. Un segundito que tenía que no me ha dejado abrirlo. Vale. Esto es un estudio que hicimos desde Eurofins con 30 y tantas marcas. Estáis viendo mi Excel ahora, ¿verdad? ¿Estáis viendo el Excel? Lo estamos viendo, Enrique. Vale. Un poco pequeño, la verdad que un poco pequeño. Vale. Mejor, gracias. Mira, aquí tenéis, aquí abajo en las pestañas podéis ver, todas las marcas que se analizaron. ¿Vale? Tenemos desde Nike, aquí, Macy's, VF, Mango, Decathlon, Eram, H&M, ¿vale? Aquí tenéis todas las marcas, hay un total de 30 marcas. Y van por porcentajes, o sea, aquí los porcentajes que tenemos es cuántas marcas lo piden, el porcentaje de marcas que está pidiendo Ralph Lauren, por ejemplo, nos pide casi todo, casi todas las certificaciones de vida y por haber. Luego tenemos en la otra parte, tenemos a Chloé, Coach, Eram, que nos piden una o dos certificaciones si las piden. ¿Vale? O sea, esto os da una visión de a qué clientes os interesan o el target de cliente que queréis. ¿Vale? Vale, y también las certificaciones. ¿Qué certificación me interesaría más? ¿Cuál es la política de empresa? Por ahí aquí tenemos las certificaciones y también veremos ahora los claims que hacen la empresa. Hemos visto también un crecimiento de solicitud, no de certificación, pero porque no es una certificación, pero sí de solicitud de análisis o de ensayos para microplásticos, que los tenemos aquí en esta parte. El TMC es de Microfiber Consortium, ¿vale? Y los microplásticos y microfibras. ¿Okay? Los requisitos sociales, también hay mucha demanda de requisitos sociales, ¿vale? Cuidado porque cuando os piden requisitos sociales, que os piden una SA8000 o una RAB o similares, muchas veces esos requisitos sociales los podemos complementar, los podemos cumplir con GOTS, ¿vale? Que tiene una alta carga de requisitos sociales. Entonces, cuando os lo pidan, decir, oye, si tengo GOTS, esto ya te lo cumplo. Y hay veces que cuela y no tenéis que sacar una otra auditoría de requisitos. Lo que os comentaba antes de las marcas, pues bueno, aquí tenemos desde las que más, ¿vale? De Ralph Lauren hasta Chloe, Coach y Eram. Luego, estos son certificaciones, pero cuidado porque alguna de ellas, como por ejemplo Nike, no te están pidiendo certificaciones a veces, pero sí que te piden un estándar propio interno, ¿vale? O cumplir algún tipo de manual suyo propio interno. En la parte central, pues tenemos el grupo Louis Vuitton, Inditex, VF Corporation, o sea, North Face, etcétera. Y luego ya la COS Calcedonia. Pero bueno, la COS no está pidiendo muchas certificaciones, pero sí que tiene mucho estándar interno también. Los claims más repetidos, que ya no certificaciones. Los claims, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero qué es lo que yo menciono que es mi marca? Pues los claims más repetidos a nivel global son los requisitos, los claims de Textile Exchange, que cumplo con los estándares de Textile Exchange, ZDHC o sustancias químicas seguras,
el Higg Index, microplásticos, ya he dicho que lleva bastante auge ahora últimamente, viscosa reciclada y poliéster reciclado. O sea, estos son los claims que más se están repitiendo ahora en las memorias de sostenibilidad. Bueno, eso no lo he comentado, pero toda esta información, o sea, todo esto viene de las memorias de sostenibilidad de las empresas, de las marcas. ¿Vale? Que no era algo, o sea, hemos descargado la memoria de sostenibilidad de las marcas y se ha hecho un análisis exhaustivo de todo esto, de lo que están pidiendo. Un resumen final, creo que vamos bien de tiempo. Resumen final. Vamos bien. Vale, mi resumen final es obligatorio, no es lo mismo que voluntario, por supuesto. No es lo mismo el marcado CE o una barrera de importación como tipo CPSIA para Estados Unidos, que ese sí o sí lo tenemos que cumplir, o el pasaporte digital del producto, que vamos a tenerlo que cumplir sí o sí. El voluntario es algo que vosotros sois quien tenéis que elegir. Tenéis que elegir vosotros qué etiqueta, dónde vais, o os lo pide el cliente, por supuesto. Luego, el tipo de certificaciones o tipo de etiquetas o lo que cubre cada una, el producto, proceso, empresa, social, etcétera. Luego, las marcas piden paquetes de evidencias. Muchas veces las marcas lo que nos van a pedir es varias certificaciones también. El tema del pasaporte digital de producto. Por favor, poneos a ello. Poneos a ello. Y luego, la mejor certificación es la que abre el mercado. Por supuesto que sí. O sea, aquí estamos, la meta de la empresa es ganar dinero. Y la meta de la empresa es vender y hacer cosas bien. Y lo que necesitamos son certificaciones que nos ayuden a vender. ¿Vale? Y ahora, como consejo, porque si estáis envueltos en certificaciones, si tenéis ya una carga administrativa y una carga de oficina y carga de gestión muy alta, muy alta. Utilizad la IA. Ha evolucionado brutalmente bien y ayuda muchísimo. Ahora, eso sí, la IA, os digo una cosa, la IA no es para tontos ni para vagos. La IA es para gente que sabe, para expertos del tema, que sabe dar instrucciones, que tiene conocimiento y que sabe analizar lo que nos dan la IA. Pero os puede ayudar muchísimo, muchísimo. Aquí tenéis las herramientas típicas, el ChatGPT, el Manus, que compró Facebook o Meta hace poco, Copilot, que Copilot para redactar procedimientos, para dar claridad a textos, para todo lo que sea herramientas de Microsoft, funciona muy bien. Ahora, la versión de pago, no la gratuita. Gemini, que es la de Google, y luego tenemos Cloud, que está ahora escalando muchísimo. Sé que está parte de certificaciones, pero creo que es un consejo más que necesario para que os alivie la carga de trabajo en el tema de certificaciones. Vale, yo creo que con esto, aquí os he ido las fuentes principales y luego os pasaré el documento de las certificaciones, ¿vale? Y un último documento que os quería mostrar también, ¿vale? Era este, un segundito. A ver, ay, es que lo tengo en la otra, perdón. Vale. Aquí tenéis también, este documento también os lo pasaré, ¿vale? En el que os doy también un montón de empresas. Este es un segundo estudio en el que también vienen requisitos de marcas. Este es más actualizado. Y este estudio viene... Ay, me falta otro documento. Este estudio está hecho con inteligencia artificial, con IA, ¿vale? Este estudio está hecho con IA, pero hay que darle las fuentes de donde se tiene que alimentar para que todo sea correcto. Y luego teníamos el otro, que es este. Este documento os va a ayudar muchísimo, porque en este documento tenemos todas las certificaciones que existen, ¿vale? La clasificación principal, en este caso el ISO 17025 es para laboratorios. Tengo ahí porque nosotros, la nuestra que tenemos los laboratorios. Una clasificación, esta es de, por ejemplo, las Meta es una certificación social, voluntaria obligatoria no es certificación. GOTS en este caso sí que es una certificación voluntaria, es de producto, proceso y cadena de custodia, textil orgánico, que el valor da para la marca, la complejidad de la certificación, la carga administrativa, el coste, lo tengo clasificado como desde bajo hasta muy alto, ¿vale?
el coste y comentarios prácticos que tenía aquí, algo de información adicional y los links para acceder a cada una de las certificaciones, a cada una de las fuentes oficiales de esas certificaciones. En esta Excel tenemos 56 certificaciones, ¿vale? Aquí tenéis acceso directo a todas ellas, ¿vale? Os he clasificado todas. Creo que es un documento que os va a servir para decidir por certificaciones y también para replantearos, ¿vale? Esto Muchas es lo gracias, Enrique. ¿vale? Te dejo un minuto más. No, ya no, ya está, ya está. Ah, perfecto. Era Pues este el último. te quería dar las gracias por la presentación, sobre todo por el hecho, y lo confirmamos, que vamos a poder compartir tanto la presentación como esos documentos que nos has enseñado y que realmente digamos, se ajustan mucho a la idea de un mapa, ¿no? Este mapa es el guía de entre esta selva que parece en las certificaciones, que yo no me había dado cuenta de que había tantas filas. O sea, conozco las clásicas, pero ahí he visto más de las que conocía. Y además está muy bien clasificado, incluso con el nivel de dificultad para conseguirlo. Entonces, muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que has aclarado mucho, pero al mismo tiempo seguramente habrán salido algunas cuestiones. De momento tenemos algunas recogidas en el chat. Por favor, mientras vamos con con el siguiente bloque, podéis hacer más preguntas o alguna referencia a lo que ha hecho Enrique, que participará en el tercer acto de la pantalla redonda o la mesa redonda. ¿De acuerdo? Enrique, muchas gracias. Mantente Una última conectado. cosa, Jorge. Sí. Sí, una última cosa. Espero que la gente no se haya dormido, No. porque las certificaciones siempre es un poco tedioso. Aquí tenemos el compañero, como siempre, el Minion ahí con nosotros. Apuntaos mi correo si queréis, aquí lo tenéis, lo tendréis en la presentación otra vez para cualquier duda que os surja, ¿vale? Y nada, gracias por la atención a todos vosotros y hablamos luego en la mesa redonda. Muy Con la bien. mesa redonda. Gracias, Enrique. Bueno, yo creo que por lo menos tres no se han dormido porque han enviado la pregunta y yo también estaba despierto en la mayor parte del tiempo. O sea que no, estaba despierto, no te preocupes. Bueno, pues paramos tu pantalla y de momento vamos conectando con las dos personas, con Silvia Grau y con María José Marín. Si podéis ir conectando mientras yo os presento y presento esta parte y así confirmamos. Muy bien, María José ya está en línea, nos faltará Silvia. Bien, vamos a la segunda parte de la jornada y hemos querido hacer un bloque con una entrevista a dos profesionales que están digamos, en el día a día de este tema de la certificación. De momento tenemos a María José Marín, que es la ingeniera textil y es responsable de calidad y medio ambiente del grupo Crevin y que nos ayudará o participará en este segundo bloque. Y nos falta Silvia, que espero que no tenga Estoy ningún por problema de aquí. conexión. Vale, no te veo la pantalla. A ver, aquí ya te veo, perfecto. Es que me sale todo. No sé por qué tengo a Enrique todavía en la visión general. Bueno, no sé, supongo que la gente os ve. Hola. Os vemos, los vemos. Vale, Depende cómo, perfecto. sí, depende cómo tengas la pantalla Ah, vale, bueno, pues como no definida. estoy acostumbrado a este dispositivo, pero bueno, ya está presentada María José, presento también a Silvia Grau. Silvia es de Grau S.A., una empresa centenaria dedicada al textil y en la que Silvia es la responsable de I+D y sostenibilidad. Y además también es miembro de la junta directiva de la asociación AEQCT, que participa en la organización de este acto, ¿no? Bueno, pues sin más dilación y para ajustarnos bastante al tiempo, porque me parece que es interesante, sobre todo la parte de las preguntas, insisto en que si las tienen las vayan enviando, voy a empezar rompiendo el hielo directamente y a partir de ahí tanto María José como Silvia vais respondiendo, ¿no? La primera pregunta abierta, ¿cómo saber las certificaciones que más le convienen a tu negocio, dejando de lado lo que ya ha comentado Enrique, sino desde el punto de vista de la persona, del práctico, ¿no? María José, por ejemplo. Hola, buenos días. Me disculpáis un poco la voz porque es que hoy me he levantado afónica. Pero bueno, Se te oye bien, se te oye bien. buenos días. Bueno, con lo que comentas de qué es lo que entendemos nosotros que nos convenía más a nuestro negocio, nosotros entendemos que lo que hay que hacer es una hoja de ruta de cuáles son los objetivos estratégicos de la empresa. O sea, hacia dónde quieres ir. Sabiendo esto, pues entonces te planteas si quieres entrar a nuevos mercados, si quieres entrar a nuevos clientes,
entendemos que diferentes a los que sueles tener en el momento. Si quieres mantener a algunos clientes que te están cambiando sus propias normativas y te están diciendo, ahora lo que necesito es esto de ti, si te quieres diferenciar de la competencia, siendo diferente a los demás, a tu competencia. Por lo tanto, mejorando la competitividad. Y además, pues te puede ayudar en ir por delante según qué tipo de normativas que van a ir llegando y entonces tú ya vas a ir poniéndote al día, digamos, para que después no te coja todo tan de golpe. Un Bien, poco. entiendo que, claro, hay que hacer una reflexión, o sea, no es apuntarte a las certificaciones porque te las piden, sino realmente hacer un análisis muy concienzudo. No sé, Silvia, si tú puedes aportar algo a esta pregunta. De momento tienes el micro para Ariane. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con un poco la hoja de ruta que comentaba María José. En nuestro caso, yo creo que el factor definitivo que ha hecho pues escoger una certificación u otra, al final ha sido un poco el requerimiento del cliente, ¿no? Ya sean nuestros clientes actuales como potenciales clientes en los que queremos o queríamos empezar a trabajar. Al final, las certificaciones actualmente se han convertido un poco en barrera de entrada, entonces si estás certificado de lo que pide el cliente, tienes acceso a ese cliente. Luego hay muchas otras cosas, pero si no las tienes ya directamente pues no puedes acceder. Por lo tanto, en nuestro caso, al final ha sido esto un poco lo que nos pedían nuestros clientes y a partir de aquí pues hemos ido incorporando diferentes certificaciones. O sea que básicamente, ya sea por una necesidad de la clientela que te obliga o bien por un pensamiento profundo de hacia dónde queremos evolucionar como empresa, básicamente nos tenemos que certificar o las empresas se tienen que certificar. Yo ahora pregunto, ¿y esto cuando lo habéis puesto en marcha, cuál ha sido el coste más inesperado? O sea, ¿os pensabais que al poner esto en marcha iba a ser como ha sido? ¿Hay alguna cosa? A ver, yo creo que el coste evidente o el coste directo sería el coste de la certificación, que depende de cada certificación, es muy variado. Hay algunas, un poco lo que comentaba Enrique, hay algunos pues, que son más asequibles y otros muy altos. Pero lo que sería el coste más inesperado, yo diría el tema de recursos humanos o el tiempo que se tiene que dedicar a cada una de las certificaciones. Al final, eh, sacarte una certificación te exige que el día a día pues trabajes de una cierta forma, por lo tanto, el día a día pues tienes ciertas exigencias, tienes que crear documentación, tienes que hacer formación a lo largo de todas las personas que trabajan en la empresa para que estén familiarizadas con la certificación y que todos pues consigamos que se cumplan los diferentes requisitos y luego también tienes que pasar auditorías que son días enteros de evaluación de todo lo que estás haciendo, ¿no? Por lo tanto, todo esto te lleva a que realmente necesitas dedicar mucho tiempo y recursos a ello, que al final pues es coste. Claro, entiendo que por un lado hay una parte importante, ¿no? Que es toda la parte esta de la documentación, pero en vuestro caso, María José, ¿cuál ha sido ese coste más inesperado, podríamos decir? Nosotros, lo que es el tema económico, al final tienes una oferta. Entonces, tú decides si a partir de ahí tiras para adelante o no con esa oferta. Lo que nos ha supuesto más coste es más en el tema de recursos humanos, como indica Silvia. Tienes que combinarte el trabajo con tu día a día, tienes que ir departamento por departamento, mira, tenemos que instaurar esto, hay que hacer esta documentación. Entonces, todo eso, tienes como una idea inicial de cómo te va a ir, pero cuando te plantas en el día a día, es cuando vas viendo cómo se va montando todo, ¿no? Y que a lo mejor el plazo que tú te habías puesto no lo vas a cumplir, no vas a llegar. Es más ese tipo de coste también. Vale, o sea, esto también es importante porque nosotros pensamos que las certificaciones son importantes, por eso montamos esta jornada. Sabemos que van a ser necesarias, pero creemos que son importantes porque también te hacen trabajar un poco mejor. Y por eso se inventan, ¿no? No se inventan para poner palos, aunque también hay una parte, como ha comentado Enrique, de barreras para que no te quiten el mercado si tú cumples y otros no cumplen, etcétera, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que hay que planificarlo bien y que seguramente hay que tener una persona dedicada, ¿no? Eso es la parte, digamos, que veo
que es más importante, no es solo la preparación, sino todo lo que involucra coordinarlo. Pero bueno, vamos a ver la parte positiva, ¿no? Que yo siempre pienso en la parte positiva. ¿Qué puertas se os han abierto gracias a las certificaciones? Ya sabemos que tiene trabajo, pero tiene también un beneficio. Claro, por eso lo haces. Nosotros, por ejemplo, lo que nos hace es que nos abre la confianza al cliente hacia cómo trabajamos, hacia cómo controlamos nuestra calidad, cómo gestionamos todo lo relacionado con medio ambiente, con residuos, con el agua que consumimos. Ya no es lo que nosotros vamos a explicar al cliente, porque nosotros, por ejemplo, hay muchas visitas de clientes aquí, no tenemos ningún problema, al revés, le decimos, venid, que queremos que veáis cómo trabajamos. Lo que estamos haciendo aquí es que te certifique una tercera persona, una tercera entidad, y con ese sello no hay ninguna duda que la gestión se está haciendo como debe ser, como marca la norma. En eso es la puerta mayor que nos ha abierto es eso, la confianza al cliente. Silvia. Sí, bueno, en la misma línea, o sea, al final estoy de acuerdo que al final es una manera de demostrar, pues, o de poner en valor todas esas acciones que haces internamente, pues, en línea de medioambiental o social, o todo lo que estás haciendo bien y que estás yendo más allá de la exigencia normativa, pues es esa manera de que un tercero, pues, te lo valide y que tus clientes, pues, lo conozcan y se lo crean, ¿no? Pero bueno, sobre todo un poco en línea en lo que decía al principio, al final a nosotros la puerta que nos ha abierto es poder acceder a nuevos mercados o a nuevos clientes o mantener los clientes que tenemos gracias a tenerlo. Por lo tanto, yo diría que es un poco la combinación de ambas cosas, pero que al final es un poco la necesidad que tenemos para poder seguir ofreciendo nuestros servicios y que nuestros clientes pues no responden. Pero un poco en este ámbito y un poco redundando en lo que comentaba María José antes, al final funcionas mejor. En nuestro caso, sí. Silvia, paso. No, no, explica. Bueno, sí. En nuestro caso, las certificaciones nos permiten mejorar procesos, reducir errores, eh, eliminamos desperdicio y, por lo tanto, al final tenemos menos incidencias y una mejor respuesta del cliente, una mejor clasificación, digamos, del cliente hacia nosotros. La idea es como que te posicionas, ya no eres, nosotros, por ejemplo, somos fabricantes. Desde que compramos el hilo hasta que acabamos el tejido sale por la puerta. Entonces, para nosotros es un cambio de perspectiva. Ya no nos ven como fabricantes, sí que no nos ven como un tipo de empresa que se compromete con lo que está haciendo. Se compromete con la calidad, se compromete con el medio ambiente, se compromete con consumir menos agua, tratar el agua con los productos químicos que respeten la salud humana. Hay toda una serie de cosas que nos favorecen. O sea, hay un cambio como de imagen nuestro. Ya no somos el fabricante que éramos antes, somos otra cosa. Le damos un valor añadido a todo lo que estamos haciendo. No sé, Silvia, si quieres aprovechar y comentar algo más. Sí, no, yo está claro que al final, pues todas estas exigencias o todo lo que te piden las certificaciones, pues lo que te hace es mejorar en tu día a día, establecer pues estos procedimientos más estructurados que tienes que ir siguiendo o tener objetivos de descarbonización o de mejora de agua y todo esto. Es algo que si estás comprometido y encima pues tienes unos certificadores que te van haciendo el seguimiento y tienes que cumplir ciertos parámetros, pues obviamente te hacen mejorar en sostenibilidad en este caso o, por ejemplo, en temas de calidad, pues también, ¿no? Porque te hace seguir un tipo de proceso, hacer pruebas de solideces, pH, o una serie de comprobaciones de calidad en todos tus artículos que al final repercuten a que lo que envías al cliente pues siempre está mejor. Muy bien. Yo cuando reflexionaba preparando esta entrevista y viendo un poco a las dos profesionales que iba a tener y tal, lo que o sea, me regocija, si podemos decirlo de alguna manera, es que cuesta mucho poner estas certificaciones en marcha. Ahora os hablaré del caballo de batalla más duro, ¿no? Que es la burocracia. Pero antes de eso me gustaría dar el mensaje positivo de que realmente estás haciendo las cosas mejor, estás diciéndolo porque es importante que la gente lo vea que tú lo estás haciendo, pero no es greenwashing, o sea, no es blanqueamiento o enverdecimiento porque nos vale la pena para tema marketing, sino que realmente
alguien te audita, alguien te lo evalúa, que cuesta mucho, ¿no? Y hay que darle el valor a las empresas que conseguís y que participáis en estas certificaciones y también un poco, comentando con lo que ha comentado Enrique, la labor de los auditores que pueden ser más o menos quisquillosos, pero en el fondo es que lo que están haciendo vale mucho, ¿no? Por lo que vemos los beneficios, que es un poco también la idea que queríamos transmitir con esta jornada, los beneficios son varios de internos, de cara al público, pero también de cara a la sociedad, ¿no? Pero bueno, ya hemos visto un poco la parte positiva, volvemos a lo un poco negativo, ¿no? ¿Qué le diríais a un empresario que tiene miedo a la burocracia, que es el gran coco, ¿no? No sé qué pensáis. Tienes razón. Tú mismo, sí. Ah, vale. Un poquito de miedo, un poquito de respeto, pero tienen que entender que es un proceso largo, te están certificando, por lo tanto necesitan mucha documentación, necesitan mucha evidencia de muchas cosas que te están pidiendo, entonces, claro, eso requiere un tiempo. Luego vienen las auditorías, hay que preparar las auditorías, entonces lo que le diría es que tienen que pensar en tener una persona en la empresa que se dedique a eso, es muy importante centralizarlo. Luego ya esa persona ya pedirá ayuda a los diferentes departamentos o ya verán cómo se monta. Pero es muy importante esa persona, esa figura. Muy bien. No sé si alguna cosa, Silvia, en el mismo sentido, yo creo que vais a ir igual, pero Sí, sí, o sea, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María José, o sea, al final paciencia y tener una persona que lo lidere y lo coordine, creo que es imprescindible. Yo aquí aprovechar un poco para hacer o sea, un poco de crítica o reflexión en el sentido que hemos visto que Enrique ha presentado el Excel con casi 60 certificaciones diferentes. Yo creo que esto es un problema o un reto que tenemos como sector porque al final, aunque está claro que tiene que haber varias, hay muchas de ellas que al final pues se solapan o piden cosas muy similares y al final cada cliente final te pide una o la otra y muchas veces es esa y no acepta una cosa similar. Entonces yo creo que aquí eh, creo que poco podemos incidir nosotros directamente, pero sí que quería decirlo porque yo creo que es algo pues que genera mucha más burocracia, es un poco lo que nos quema a que estamos en este mundo, porque yo así como creo que el tema de, o sea, tener certificaciones es muy importante y muy bueno por todo lo que hemos dicho antes, pero llega un momento que cuando tienes que gestionar 10 certificaciones diferentes, que significan muchas auditorías al año, mucha documentación, pues al final bueno, acaba quemando. Mientras no podemos cambiarlo, pues nos adaptamos a ello y por eso lo hacemos, pero creo que es algo que como sector debería cambiar y tener pues esto, menos certificaciones y que de alguna manera se pudieran comparar entre ellas y que, pues que una empresa no tenga que tener 10 certificaciones diferentes. muy buena esta reflexión, Silvia. Yo creo que también es importante decirlo. Necesitan coordinación o sindicarse o de alguna manera, digamos, englobar varios aspectos con unos estándares comunes y lo que sea diferente, pues se evalúa diferente, pero lo que sea común. Y me ha gustado la reflexión que ha hecho Enrique en algún momento de decir, bueno, oye, que esta certificación, no recuerdo cuál era la verdad, pero que esta también te vale para esto de aquí. Y a veces, él ha dicho así de esta manera, a veces cuela. Bueno, si estuviera ya, digamos, estandarizado, normalizado, pues sabiendo que tienes algunos aspectos, si te acaban de pasar una auditoría y te han dado una certificación X, pues que la Y solo tenga el diferencial. Esto yo creo que sería un gran beneficio, ¿no? Porque yo entiendo, y por lo que deduzco también, ya lo sé, pero que se deduce, las personas encargadas de coordinar todo esto sois vosotras, cada una en su empresa, y debéis ir hasta el gorro de esto de aquí, de tanta cosa, ¿no? Pero bueno, diciendo esto que vais cansadas, yo creo que uno de los factores que también cansa más son los cambios. Esta sensación de que os movéis en arenas movedizas, en aguas turbulentas, en las que no aguanta una certificación demasiado tiempo o el suficiente que os gustaría. ¿Qué pensáis? ¿Esto es así también? Esta pregunta es un poco nueva, o sea, más o menos no sé si el problema de las certificaciones también es que cambian demasiado.
En nuestro caso son certificaciones de la organización, por lo tanto, la ISO, por ejemplo, 9001, 14001, la última cambió en 2015, ahora ha vuelto a cambiar en 2026. En este caso no hay mucho cambio. Ya más o menos sabes todo cómo va. Te tienes que ir adaptando cada cierto tiempo, pero no. En nuestro caso Vale. no. Silvia, si el tema... No, estaba pensando, a ver, sí que cada vez los requisitos son más estrictos y se van actualizando, sobre todo en GOTS, GRS, Ecotext, todo esto pues va variando y tienes que estar bastante al día bueno, para conocer pues, los cambios que van habiendo o sobre todo que cada vez pues, te piden más cosas adicionalmente. Vale, entonces veo que vosotras lidiáis bien con el cambio, ¿no? Pero en vuestras empresas, ¿cómo se lleva eso del cambio cuando llega una certificación nueva? ¿O queréis abrir, se ha pensado en abrir mercado con una certificación y eso implica cambios en el día a día? ¿Hay resistencia al cambio desde el punto de vista de la plantilla? Una parte de la plantilla sí tiene resistencia al cambio. Otra parte te lo adapta como, ostras, algo nuevo. Vamos a ver, ¿no? ¿De qué va esto y tal? Con quien tenemos problemas es con los perfiles que llevan toda la vida en la empresa y que no entienden por qué ni si eso va con ellos. Entonces eso es lo que tienes que trabajar mucho. Nosotros, por ejemplo, el año pasado nos certificaron residuo cero con AENOR. ¿Esto qué significa? Significa que desde el primero al último de la empresa tienen que tener muy claro, cuando tienen un residuo, sea pequeñito, sea como sea, en qué contenedor debe ir eso. Porque si estamos haciendo bien la segregación, vamos a tener buenos resultados. Pues había una parte de un sector que no. Este sector no iba con él. No, está en la empresa, pero no va con él. Entonces, lo que conseguimos hacer fue una formación con una empresa que ya se dedica a hacer este tipo de formación a empresas. Montamos 3 grupos, o sea, vino absolutamente toda la plantilla, cada uno adaptándose al horario que mejor le iba, y conseguimos que la gente cambiara el chip y empezara a tener interés. Empezaba a preguntar cosas de lo más raro, ¿no? Este residuo que tengo, que a lo mejor solamente lo tenía él o pocas personas más, ¿dónde lo debo? Incluso nos creaba, a nosotros, los que estábamos certificando, nos creaba la duda. Eso es lo que fue bueno, poder traer una visión externa, de decir, tenéis que hacer esto y esto es lo que os vais a encontrar. Es la mejora para vosotros a la larga, ¿no? Vais a encontrar el medio ambiente, sois un poco también responsables, porque estáis trabajando aquí y porque tenéis que llegar a cabo cosas que mejoren lo que estáis haciendo. No, no lo que estáis haciendo ya es para siempre, hay que ir mejorando. Entonces es un poco el cambio este de chip con una visión externa. O sea, que a veces ayuda también a incorporar una cosa que rompa para implantar la novedad, ¿no? Y también que venga un poco de fuera para que no digan estos del despacho siempre están inventándose cosas, ¿no? ¿En Grau habéis tenido alguna experiencia similar, Silvia? Sí, a ver, en nuestro caso, o sea, creo que al final el objetivo es el mismo, que es concienciar a todas las personas de la organización para que realmente ellos individualmente pues crean en el sentido de hacer las cosas bien y en el de cumplir pues los diferentes requisitos de la certificación. Pero esta concienciación nosotros la hemos hecho mucho desde dentro, ¿no? Ya sea con formaciones, con responsables de equipo que lo hayan ido traspasando al resto de empleados. También pues yo qué sé, con contacto con clientes directamente para que ellos también les hagan ver la importancia de ciertas cosas. Para poner un ejemplo que se entienda, toda la parte de la trazabilidad, que hasta ahora pues a lo mejor no era tan importante, pero que ya lleva unos años que sí que los clientes lo exigen, ¿no? Que si ellos nos traen una pieza concreta que está certificada por GOTS, si tenemos el mismo artículo que no está certificado, pues obviamente nunca se pueden mezclar. Esto es importante que todo el mundo esté alineado y que se haga de forma correcta, y creo que también hablando directamente con el cliente, que ellos lo demanden como una prioridad, pues también ha ayudado a que al final pues todos trabajemos en la misma línea, ¿no? Pero sobre todo esto, concienciación y concienciación. Pues yo creo que las certificaciones en el fondo también son una parte de labor pedagógica, ¿no? O sea, tanto para el usuario final como para el trabajador, como para las empresas, para que primen también esta parte, sobre todo aquellas certificaciones que tienen un aspecto social. De lo que comenta Silvia, me parece muy relevante el decir que tenéis
responsables de departamento, creo haber entendido, que son los que tienen que transmitir también esta concienciación pedagógica. No sé si todas las empresas que trabajáis de la misma forma, María José, Nosotros ¿también igual. tenéis lo mismo? Es imposible que una sola figura en toda la empresa pueda llevar a cabo departamento por departamento toda la formación, la concienciación. Tenéis dudas, es imposible. Entonces, nosotros igual, tenemos un responsable en cada departamento y que se coordinan. Sí. Vale, la coordinadora entiendo que eres tú, la global, y hay un responsable. Es mejor dividir para poder vencer la tarea, ¿no? Y Sí. en Silvia supongo que vosotros lo mismo, ¿no? Como comentabas antes. Sí, 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 ¿no? sí, exacto. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, yo soy la persona que pasa las auditorías, que tengo claramente pues cada una de las certificaciones, que es lo que piden, que tengo los protocolos, pero entonces quien tiene que aplicar la manera de trabajar o cumplir los protocolos, pues es cada uno de los equipos, ¿no? Y por lo tanto, el responsable de cada equipo tiene que estar, bueno, trabajar muy de la mano conmigo para asegurarse de que tienen claro la manera o clara la manera de proceder y que ellos lo traspasen al resto de trabajadores. Vale, yo creo que ahí estamos tocando ya el hueso, ¿no? O sea, hemos comentado que la burocracia es importante, que hay documentación, que hay papeleo, pero sobre todo que quiero hacer énfasis en esto de la estructura y la organización. O sea, la certificación es una cosa de todos dentro de la empresa. Y si se hace la suficiente pedagogía y se trabaja correctamente, al final, como comentabais vosotras mismas, esto acaba teniendo beneficios internos y beneficios de venta, ¿no? Como, digamos, más directos. Pero digamos es una tarea que no cae en saco roto, no es rellenar papeles para luego que nadie se los mire, porque el hecho de rellenar los papeles os permite detectar errores, mejorar, está todo más normalizado, más estándar, o sea que tiene una parte positiva, aunque también no dejo de obviar lo que comentaba Silvia, de que a veces se hace muy pesado tareas muy similares que se hacen de forma repetitiva, ¿no? Y respecto de la carga de trabajo, realmente para un trabajador, no para vosotras como coordinadoras, que es una figura que existe por el hecho en sí, ¿no? Pero para el trabajador, al final, esto o sea, provoca mucha incremento de carga de trabajo en vuestras empresas, como queráis. Vale, no, no, yo iba a decir que depende de la certificación y de la acción en concreto, pero sobre todo el gran volumen de trabajo. Entiendo que nos lo llevamos las personas que coordinamos o que llevamos todo este tema, en nuestro caso. A lo mejor hay otras empresas que lo reparten más entre varias personas, entonces sería diferente. Pero en mi caso es así. Nosotros hay según qué tipo de certificación que depende a lo mejor más de dirección. Entonces ahí lo que yo intento hacer es hacer mini reuniones, porque a veces pasas un email y pues no tienen tiempo, no acaban de entender qué es lo que estás pidiendo. Intento hacer encuentros estos mini reuniones, entonces pues mira, nos sentamos en un momento, 10 minutos, le enseño la documentación y eso es lo que tenemos que ir adelantando. Cuando lo tengas, volvemos a reunirnos, me lo vuelvo a mirar, si ya está bien, pues ir haciendo así. Pues muy bien, pues yo creo que el bloque segundo lo podríamos cerrar aquí, porque hemos tocado lo que más o menos llevamos preparado un poco para esta entrevista, que era la idea de cómo afectaba el día a día, de cómo se gestionaba, de cómo una persona que quisiera, una empresa que quisiera empezar en este tema debía enfocarlo. Yo creo que el tema de la planificación inicial y de la ejecución son fundamentales y seguramente alguna pregunta sobre esto saldrá más adelante. Le doy el paso a Enrique para que se incorpore también con pantalla y micrófono y vamos a empezar el tercer acto. Esta pantalla redonda, como me ha gustado bautizarlo. Enrique, si puedes conectarte, mientras Enrique se conecta, a mí me han ido pasando, tengo aquí un Pepito Grillo que me ha ido apuntando las preguntas y veo que por lo menos tres o cuatro tienen que ver con el pasaporte digital. Entonces, si quieres, para que repartir un poco juego, le devolvemos la palabra a Enrique y se la lanzo a él. Hay varias preguntas sobre el pasaporte digital, si realmente será necesario para todo tipo de tejidos, esa es una pregunta. Si, cuándo entra en vigor definitivamente, porque el etiquetado digital teóricamente es el 1 de enero del próximo año, pero el pasaporte digital
no lo tenemos claro y si con el pasaporte digital vamos a perder, esta es interesante, vamos a perder certificaciones. Porque como ya tenemos el pasaporte, chic-chac curado. ¿Qué piensas, Enrique? Qué jodido. Es difícil. Si hay tantas preguntas es porque no lo he explicado bien. No. El pasaporte digital, esto requiere una jornada de 3-4 horas para explicarlo todo, con detalle. El pasaporte digital va, como he dicho antes, va a marcar un antes y un después. Va a ser un antes y un después en la información que tenemos de la cadena de suministro. Aguas de arriba y aguas de abajo. Tenemos que compartir información a nuestros clientes. Nuestros proveedores van a tener que compartir información. Hace cosa de 2 años, la Cámara de Comercio de China ya estaba poniéndose las pilas con el pasaporte digital para Europa. Imagínate la cantidad de, la complejidad que le vieron ya para que hace 2 años China ya estuviese puesto con el pasaporte digital para toda la información que hay que compartir y toda esto. Pasaporte digital, en principio, los requisitos para el textil empiezan a finales del 28. Primero hay que hacer un acto delegado, bueno, todos los temas estos de legislación. Empieza ahora ya para las baterías y acumuladores de energía, todo aquello relacionado con esto. Luego en el 28 empieza también para muebles, para aluminio y después para el textil empezará, yo te diría que a partir del 1 de enero del 29. ¿Vale? Después ya vienen neumáticos y otros productos metálicos, creo que son los últimos. Pero para textiles, los productos comercializados en la Unión Europea deberán de llevar el pasaporte digital de producto. ¿Aplica para todos los tejidos? Aplica para todos los textiles. Ya te digo, tejidos y lo que sea. ¿Tendrá que llevar un tejido pasaporte digital? Si lo venderá a usuario final, sí. Pero si no, no lo llevas, pero va a tener que cumplir los mismos requisitos. O sea, va a tener que transferir toda la información aguas arriba, toda tu información, y va a tener que recoger la información aguas abajo de tus proveedores, igual, para pasar toda esa información. ¿Vale? ¿Qué contenido tendrá el pasaporte digital? Pues puede tener, porque antes dijeron que microplásticos sí que se incluían, la liberación de microplásticos del tejido, luego se dijo que no se incluyen y ahora estamos volviendo a querer incluirlo. Tema de certificaciones que tiene la empresa en toda la cadena de producción, o sea, vamos a tener que proveer información desde si donde se ha cultivado el algodón, por ejemplo, tiene algún tipo de sello sostenible, consumos, huella de carbono, huella hídrica, ciclo de vida, pero no se van a incorporar todos los requisitos de golpe. Eso sería inviable para la industria y para Europa, todo esto. La arquitectura de datos todavía está en discusión. ¿Qué quiere decir esto? Porque las bases de datos que hay que ir complementando y todo esto todavía no están claras. Cada vez hay más claridad, cada vez hay más información y hay más empresas que están desarrollando herramientas para que esto resulte más sencillo, compartir esta información, porque al final lo que tenemos que hacer es, habrá una base de datos estandarizada y todas las aplicaciones de estas atacarán esa base de datos en lectura y escritura para darle la información, ¿vale? Cada uno verá lo suyo. Quiero decir, toda la información que va ahí a la base de datos no va a ser visible para todo el mundo. Tú vas a ver lo tuyo, pero tú no vas a poder ver lo de tu competencia. El gobierno sí que va a poderlo ver todo, pero nosotros, empresas y consumidores, vamos a poder ver solamente una parte de información que en teoría es relevante en temas de sostenibilidad, de reciclado, contaminantes, etcétera, para poder elegir. El pasaporte digital está pensado como una medida para que el consumidor pueda elegir con más información. Lo que pasa es que yo creo que se le ha ido de las manos la cantidad de información que se debe de incluir. En resumen a la pregunta, empieza seguramente el 1 de enero del 29, obligatorio, pero hay que ir adoptando, o sea, hay que ir ya poniéndose las pilas, porque 18 meses antes de hacer el acto delegado, entonces eso significa que lo tendrían que hacer ya, el acto delegado para empezar con todo esto, con toda la información. Pues gracias, Enrique. Te tomo la palabra porque no 4 horas, pero a lo mejor un par, podemos dedicar otro día a hablar del pasaporte digital. Ya sabéis que en la asociación y también en Textfor y Amecantex que organizan esto, nos gusta explicar las cosas
a la gente, a los socios y a los miembros en general de la comunidad. Y entonces me parece muy interesante esta idea de que el pasaporte digital hay que explicarlo bien porque son muchas cosas. Yo también estoy de acuerdo en que a lo mejor hemos hecho una Biblia digital y no un pasaporte, porque son demasiadas cosas las que se han querido meter y no sé si van a haber suficientes bytes para ponerlo, ¿no? Sí. Pero bueno, lo intentamos. Para cambiar un poco así, dar palabra, hay una pregunta específica para María José, que nos pregunta si estáis acreditados de ISO o Ecotec, si tenéis alguna acreditación más y si las lleva todas la misma persona que entiendo que eres tú. Sí, la respuesta es sí, las llevo yo todas. Además de Ecotex, somos Made in Green, que eso supone que tienes que ser o Ecotex más STEP. Entonces, la certificación que realmente más nos costó hacer fue la de STEP, que es la que nos llevó más tiempo, porque hay muchísimos temas que tratar. Te piden muchísima información, hay mucha evidencia, porque evidentemente te están certificando, y eso nos llevó casi 3 años, dentro de lo que nosotros, nuestra disponibilidad y nuestros recursos. Puede ser que haya empresas que tengan más recursos, puedan tener más personas y puedan acabar antes. Una empresa como nosotros, una pyme, unas 70 personas, es lo que nos llevó. Bueno, pero claro, esto está en función del interés, es decir, si la empresa quiere sí o sí acreditarse, pondrá más recursos para conseguirlo y vosotros, pues con una dinámica de que ya teníais otras y podíais funcionar, pues era una apuesta y un proyecto. Entonces, entiendo que eso es difícil. Ya, yo, preparando esta presentación, ya os he preguntado varias veces cuánto cuesta poner en marcha una certificación. De hecho, hay preguntas, ¿no? Dicen, ¿cuál es el coste de tener una certificación y si todas las certificaciones cuestan lo mismo? Entiendo que no, que la respuesta es que no. Hay algunas que cuestan más en tiempo, más en dinero. Sí. Esto. Vamos a lo práctico. Me ha ido un par de preguntas que estas la podemos repartir entre las que trabajáis en empresa y en Enrique. Por un lado, me preguntan cuál es la certificación más adecuada, más indicada para que una tecnología que ahorra agua, energía, es decir, que es más limpia, digamos, ¿qué certificación tendría que optar? Si lo que tenemos es una tecnología estrictamente más limpia, agua, energía, químicos, etcétera. Y luego la otra pregunta que, bueno, que es muy interesante también es si la maquinaria digitalizada podría ayudar a la certificación. No sé, Enrique, si empiezas tú como experto indicando cuál sería la certificación ideal para una máquina o una tecnología más limpia, ¿qué Esta, dirías? esta pregunta me ha pillado un poco por sorpresa, ¿no? Porque no conozco ninguna certificación, pero mientras que estábamos esperando a la pantalla redonda, como tú denominas, he hecho una pequeña búsqueda y he encontrado que sí que existe una certificación específica para el sector textil, para maquinaria del sector textil, que está hecha por la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Textil Italiana y lo certifica RINA, que RINA es una entidad de certificación global. Y la certificación está abierta a cualquier tipo a cualquier empresa, no hace falta que sean italianas. La certificación se llama Clima, ¿vale? Se llama Clima, os pego el enlace a la página web de esta empresa en el chat, ¿vale? Gracias. Y nada, no sé ni qué consiste ni nada, ya te digo, ha sido Pues si una búsqueda. teníamos pocas, vamos a poner italianas también. Sí. Otra, ¿no? Es que hay certificaciones para cada cosa que quieras buscarlas, pues se especifican en la RAI bastante. Muy Yo te he bien, pegado gracias. aquí el enlace. Silvia, vosotros como empresa enorme que sois, grande, con 100, más de 100 años, ¿cuántos son ya? 167. El año que viene hacen 166. 166 años de Perdón. historia. 156, vamos a cumplir 160 en 2028. Bueno, pues es igual, son más que o sea, son muchísimos. ¿Piensas que hay maquinaria que va mejor para certificar, que ayuda? ¿O que deberíamos enfocar la industria y también la investigación a algo así? Eh, o sea, es decir, maquinaria o sistemas digitales, que al final. Maquinaria que incorpore sistemas digitales de ayuda, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, claramente los sistemas digitales te pueden ayudar en muchas cosas. Por ejemplo, en lo que hablaba al principio en temas de trazabilidad, pues está claro que si tú tienes un sistema único
en tu empresa que engloba toda la información, pues será mucho más fácil que tengas, bueno, mantener esta trazabilidad, saber exactamente en cada una de las piezas el proceso, los químicos que has utilizado, y la cantidad de agua y un poco pues toda esta información que la tengas accesible y trazable, ¿no? Esto sería un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, en algunas de las certificaciones que tienes, unos químicos aptos o químicos pues, que no son aptos para utilizar, pues si tú tienes este sistema ligado con el inventario de químicos y colorantes que tengas, pues también de alguna manera te puede ayudar a que una producción, si tiene que cumplir requisitos GOTS, pues que solo te habilite seguir o hacer una receta o hacer un proceso concreto si los productos que vas a utilizar pues están autorizados para bots, ¿no? Sería otro ejemplo. Por lo tanto, sí, yo creo que todas estas herramientas te pueden ayudar mucho, además de pues tener información de la energía, el agua, los costes, un poco pues todo esto pues también te ayudaría. O sea que vamos, un poco haciendo el símil, si nos vamos a meter en este laberinto de las certificaciones, más vale que, aparte del mapa que nos ha presentado un poco Enrique, pues llevemos nuestra linterna y para los que les gusta el clásico, el ovillo de hilo de Ariadna para volver al principio si es necesario y no que nos coma el minotauro de las auditorías, ¿no? Esto sería un poco el símil clásico. Yo como profesor, y ahora retomando de las preguntas que aquí, hay una que me ha interesado mucho, que es la del talento joven y de cómo los preparamos y de cómo vienen a la empresa en relación a las certificaciones. No hablemos del resto, no es el momento, pero la gente joven, el talento joven que incorporáis, ¿cómo enfoca esto de las certificaciones? ¿Sabe de qué van? ¿Lo apoya? ¿Qué pensáis? Yo en nuestro caso, en Cremin hemos tenido 3 becarios, han ido pasando en diferentes años, y los 3 venían bien informados en el tema certificaciones. Los 3 bien. En especial, la última persona, que todavía la tenemos con nosotros, además, ella ya tenía un interés propio de poder meterse en el mundo de las certificaciones. Es una persona que me está ayudando mucho. O sea Y no que, lo dices porque te esté oyendo ahora, ¿no? no, no está. Vale, vale. En este momento no está. O sea que en nuestro caso sí es positivo la formación que viene de universidades, sí. Silvia. No, yo añadiría, o sea, yo creo que en personas que han estudiado en universidades sí, pero hay otro tipo de perfiles que yo creo que aquí todavía hay mucho trabajo por hacer, igual que en general con el consumidor final. O sea, a mí un poco también otro reto que tenemos o que creo que es algo que debería cambiar es que todas las grandes marcas piden certificaciones, etiquetan sus prendas con CRS, Protex o lo que sea, pero le preguntas a la gran mayoría de consumidores y no tienen ni idea de qué significa esto, ¿no? Entonces yo creo que estos son los deberes que tenemos pendientes, y que esto haría pues que también a medida que vayas incorporando otros perfiles, que está claro que si vienen de estudiar ingeniería textil o así, pues sí que lo conocen porque lo enseñáis, pero al final tenemos muchos otros perfiles que no tienen ni idea. Y entonces aquí internamente nosotros los formamos, pero ya más allá de los propios trabajadores creo que es algo que se debería identificar también a nivel de consumidor final. Esto que comentas me parece muy interesante. Es decir, estamos en un mundo donde como empresarios, como industriales y mucha de la audiencia que yo he ido mirando cuando estaba Enrique presentando, pues de dónde venían y de la procedencia, muchos empresarios y empresas y técnicos y técnicas estáis muy al día de lo que son las certificaciones. Y a lo mejor no conocíais las 60 que nos ha marcado Enrique, pero al 10 o 15 o por lo menos 10 sí que las teníais presentes. Pero el público en general y sobre todo yo diría la gente joven, que como ya sabéis compra muchas veces de forma digital, o sea, telemática y se lo mandan a casa, pues no sé si es tan consciente del significado de estas certificaciones y de lo que realmente cuesta mantenerlas, porque no es solamente costar
mantenerlas a la empresa, sino también cómo le cuesta mantenerlas a las sociedades desde el punto de vista ambiental, energético, etcétera. Entonces me parece muy relevante este comentario, ¿no? Una pregunta que aparecía por aquí antes, que me ha parecido también muy curiosa, es el tema de los microplásticos. ¿Hay alguna norma específica para ensayar microplásticos, Enrique? Que esto es otra de las cosas que nos vienen encima. Sí, sí que hay normas específicas para ser microplásticos. De hecho, hay varias. Están las normas americanas, la ATCC, ahora no recuerdo cuáles son los números. Os lo pongo, os lo pondré en la presentación, una diapositiva aparte para cuando lo compartamos. Pero hay una norma americana, una ATCC, hay 3 normas ISO, que cada una de ellas mira los microplásticos desde un punto de vista. La norma ISO mira los microplásticos que se desprenden del tejido en un lavado simulado, en un cilindro de lavado. Otra que mira los microplásticos desprendidos de la lavadora, en un lavado con lavadora de laboratorio, con un Navigator. Y la última que es para identificación de microplásticos con métodos cromatográficos, por pirólisis gases masas, ¿vale? Cada una de estas 3 ataca los microplásticos desde un punto de vista. La ATCC y la norma de microplásticos de lavado simulado son idénticas prácticamente. Lo único que cambia es el tamaño del cilindro, que la ATCC es de medio litro y el de la ISO creo que son de 300 o 250 mililitros, más pequeño. Aparte de estas está el de Microfiber Consortium, que es una asociación nacida de distintas marcas que también tiene su propia norma, que es muy similar a la ISO y a la ATCC. Y el de Microfiber Consortium es la asociación en la que, bueno, que estamos casi todos los laboratorios, que están las grandes marcas, etcétera, y estos miden el desprendimiento de microplásticos del tejido por un lavado simulado. Nosotros, yo desde que entré en Eurofin, o sea, desarrollé un método de ensayo para microplásticos, para analizar microplásticos, porque ya me llamó la atención, no había nada, y lo que hice del método es idéntico a la norma ISO y a la ATCC, pero el cilindro, en vez de ser para poner los tejidos, en vez de ser de medio litro, nosotros tenemos un cilindro de 7 litros, ¿vale? Que gira de distintas formas, pero la norma al final, el método es idéntico, es todo ello es idéntico, esos 3. Yo os digo, os pongo las normas, las 3 normas que son, que no me acuerdo ahora los números de norma, y os pongo todos los métodos que hay. Te lo agradecemos, Enrique. Vamos ahora a la parte práctica. O sea, vamos a ir un poco viendo las preguntas. Tengo que escoger y quiero acabar a tiempo, aunque hemos empezado un poco con un poco de lío, pero sí que me gustaría ser puntual y si habíamos dicho hasta la 1, pues cerrar y al final le haremos un pequeño resumen, ¿no? Pero digamos, vamos a lo práctico. Si ahora queremos implantar una certificación, hemos hecho nuestra selección. ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo aconsejáis, vosotras que tenéis la experiencia, es necesario contactar a alguien, contratar a alguien, asesorarse? ¿Lo más caro es el mejor? ¿Qué opináis? No sé, la que quiera, ¿eh? Yo, por ejemplo, Tú comento. misma. Nosotros hemos sido muy autodidactas, pero por ejemplo ahora este año teníamos ya un poco de prisa, vamos a decirle, por certificarnos ecodiseño. Entonces, como se nos tiraba el tiempo encima porque nuestra idea era tenerlo a principio de año, contactamos con una asesoría muy grande, que es muy conocida, y luego con una más pequeñita. La muy grande nos pedía, la oferta era muy alta, el coste era muy alto, entonces decidimos quedarnos con la pequeñita. Y la realidad ha sido que nos ha ido muy bien, porque como que nos ha como priorizado mucho las cosas a las que debíamos prestar más atención. La 14006, por ejemplo, que es la que nos hemos certificado de ecodiseño, depende mucho de la 14001, como ya tenemos la 14001 desde hace muchos años, nos han ido como llevando de la mano paso a paso, pues mira, esto lo tenéis bien, aquí tendríais que añadir esto. Esto es lo que os cambia, aquí tenéis que trabajar pues sobre este punto de la norma. Y la verdad es que nos ha ayudado mucho, nos ha dado agilidad y nos ha dado confianza y luego nos han seguido también en la auditoría, o sea que en nuestro caso para PyME, una asesoría pequeñita nos ha funcionado mejor que una grande. En nuestro Bueno, caso. pues es un ejemplo, no tiene por qué ser siempre así, tampoco vamos a desprestigiar ni mucho menos a las grandes empresas, pero sí que No, está bien que reconozcamos el valor
de aquellos que son muy especialistas y que te pueden dar un trato pues más personalizado, más concreto y que te hacen un estudio de cómo está tu situación, que creo que eso también para los que tengan alguna certificación y quieran implantar alguna más, pues que ya si tenéis la máquina en marcha, subirse al carro es como más fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Ya no te caes tan fácilmente si la bicicleta va con dinámica. Empezar, yo creo que hay muchas preguntas en este sentido y no sé cuándo, por ejemplo, en Grau empezasteis en serio con esto de las certificaciones. La gente se pregunta, bueno, ¿y esto cuánto cuesta? No sé si puedes dar alguna idea con vosotros que tenéis un montón de certificaciones. Ah, de precio, dices. Bueno, la gente pregunta el coste. Yo entiendo que se refieren al coste económico. Y yo ya sé que es muy difícil, porque Es yo os he que insistido. varía muchísimo. Yo creo que Enrique a lo mejor que tendrá las tarifas que puede ser más concreto. Al final, yo aquí lo que diría es que, por ejemplo, nosotros hay la mayoría de las certificaciones pues las sacamos con la misma empresa que nos evalúa. Esto obviamente pues reduce, o sea, podemos optimizar muchas cosas, nos vienen 3 días seguidos y nos hacen la auditoría 3 días y nos certificamos de varias certificaciones a la vez, con lo cual hay algunas partes comunes que a lo mejor pues ya no tienes que ir presentando la documentación 2 veces. Entonces, esto sería una cosa a tener en cuenta. Por lo tanto, si os queréis certificar, que sé, de GRS, OCS y GOTS, me invento, pues hacerlo a la misma vez, no en medio año de diferencia, porque luego son el doble de auditorías y el coste se dispara, ¿no? Luego, a partir de aquí, pues también un poco la casuística concreta de cada empresa. El Ecotex Standard 100, por ejemplo, depende del tipo de artículos que tú quieras certificar. Es decir, si trabajas con muchas fibras diferentes, con muchos tipos de acabados, con muchos tipos de colorantes, pues esto dispara muchísimo el precio. Si al final tu empresa tiene solo una línea, pues el precio será mucho más reducido. Aquí puede variar muchísimo. Y luego hay algunas de procesos como el STEP, que también son más altas, son precios bastante elevados. Si consigues la mejor puntuación, pues te ahorras alguna auditoría sorpresa o intermedia que añadiría un suplemento. Entonces, puede variar muchísimo. Al final, es contactar con las empresas que se dedican a certificar y yo siempre recomiendo pues preguntar varios presupuestos y ver cuál es el más óptimo. Pues muchas gracias, Silvia. Tengo un par de preguntas más, pero me gusta mucho puntualizar y lo hago siempre. O sea que es muy interesante la planificación necesaria antes de empezar a certificar, antes de empezar a mover el personal, antes de cambiar los protocolos, saber exactamente qué es lo que queremos certificar. Y como decía, si tienes una variabilidad de fibras o de materiales o de tipo de producto que vas a vender, esto te condiciona mucho lo que tienes que seleccionar. Y la planificación, como dices, a veces vale la pena poner dos o tres a la vez si son similares y las voy a poder pasar y me van a abrir mercados similares, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante. Al final, esta jornada que ya está a punto de terminar es una jornada de certificaciones que intenta poner en valor que las certificaciones existen y que van a ser necesarias en el futuro. Y de hecho tengo una pregunta dentro de poco, pero sobre todo que nos pongamos las pilas y empecemos ya, porque es un trabajo que tiene burocracia, que tiene coste, que tiene dedicación, pero que tiene beneficios. Y eso no lo podemos obviar, ¿no? O sea, va a costar el camino. Como decía al principio de mi intervención, la industria textil siempre tiene algo, siempre le pasa algo. Si no es el agua, es el gas, que esto nos lo dicen siempre. Si no es el agua, es el gas y si no es la contaminación, pero en el fondo es una de los puntales de la tecnología humana, porque el textil lleva ahí desde que los seres humanos viven. Un poco, ya para ir terminando, hay una pregunta que me ha salido aquí, me parece interesante porque se ha citado, es en referencia a la 9001, que le decía Enrique, que certifica que tú sigues el manual, no certifica que lo hagas bien.
Yo cuando estudiaba me decían, tú puedes tener la 9001 para hacer flauta sin agujero. Porque al final la flauta sin agujero la has hecho bien, según tu manual, pero luego no suena nada. Entonces, esta es un poco la idea. La 9001 es como un estándar, la 14001 también. Yo creo que ya no suman. La pregunta es, no suman mucho porque todo el mundo las tiene, pero ¿pueden tener un efecto negativo el no tenerlas? Enrique, no sé tú qué opinión tienes. Tienes el micro parado, ¿eh? Sí, sí, sí. Y me he dado cuenta ahora que tiene la cámara también apagada. Bueno, no te preocupes. Eh, no, yo conozco muchas empresas que ya se han decantado por no tener la ISO 9001. Tienen todo procedimentado, lo tienen todo perfecto, pero no pasan auditorías. O sea, la certificadora ya no pasan auditorías o no creen en la certificación de la ISO 9001 porque, por desgracia, hay certificadoras que no tienen la exigencia o el rigor que deben de tener. Algunas por ahí, bueno, que eso a corto plazo puede ser un negocio, pero después lo que se caen todas, no dura mucho. Pero hay empresas que no la tienen la 9001. La 14001 sí suma. Esa sí suma. Te puede tener te puede ser contraproducente. Hay un punto en el que para las licitaciones públicas muchas veces te piden 9001 y 14001. Entonces, eso sí, ahí sí que te suman y ahí sí que es conveniente tenerla, ¿vale? Pero ya te digo, muchas empresas lo tienen todo procedimentado, todo perfectamente, lo siguen y no llegan a tener la certificación de la 9001. Lo tienen porque les funciona, porque realmente sirve, pero lo que decías tú, al final no aporta un valor al producto final, porque puedes hacer flautas sin agujero y lo haces bien, según tu procedimiento, ¿vale? Pero sí, yo creo que la 9001 y 14001 todavía son, bueno, todavía no, son normas, es la base de lo que se debe tener. La 14001 no, porque la 14001 para mí es más compleja. Soy auditor de 14001 también. La parte de legislación ambiental de 14001 ayuda mucho a la empresa a evitarse sanciones y a evitar sorpresas y disgustos. Y no sé, vosotros que la tenéis, si os reduce la prima del seguro. Tiene algo de impacto en la prima de los seguros, la 14001. No lo sé. Creo Respondan que ellas. alguna empresa sí que me lo comentó, que gracias a la 14001 de demostrar el cumplimiento ambiental. Ir más allá, el seguro había tenido una pequeña, o sea, le había sumado algún punto para tener rebaja. Si no lo tenéis, ya podéis ir a contactar con la aseguradora y Enrique, decirles ¿sabes si que era en Cataluña este cliente? Sí, no era en Cataluña en este caso, era en la Ah, Comunidad Valenciana. vale. La Hay Comunidad Valenciana. diferencias también, sí. Sí, sí. Bueno, me ha hecho mucha gracia este comentario que decía Enrique de la empresa que tiene todo cumplimentado, pero no se saca el cromo de la 9001 porque no quiere pagarlo, porque no le confía en la certificadora, por lo que sea, pero lo hace como debe hacerse, ¿no? Un poco es la filosofía de que el mundo ideal sería el que no necesitará certificaciones porque todo el mundo ya trabajará suficientemente bien como para no tener que diferenciarse y demostrar que no lo haces mal, ¿no? Es un poco esta certificación, yo creo que también nos va a ayudar contra el mal sector que también tenemos aquí fuera, que no trabaja correctamente. También había una pregunta que decía que debemos concienciar al consumidor respecto de las certificaciones, sobre todo para que no compren o no utilicen prendas que no llevan etiqueta, porque no sabes de dónde pueden venir. Entonces, como fabricantes, yo creo que os ve de repercutir, no como vendedores a usuario final, pero el hecho de tener una certificación debería llegar al usuario final. No sé qué opináis de trabajo que vosotros habéis estado el día trabajando en esto y como decía Silvia, a lo mejor el trabajador se compra algo de una marca deportiva y dice, ah, pues mira, sí, esta etiqueta que viene aquí me suena que la hemos visto en el trabajo. ¿No? Esto creo que lo comentaba Silvia, ¿no? De que no sabía que era una certificación en concreto, ¿no? Bueno, yo creo que hablamos mucho, yo hablo mucho, no quiero influir mucho más. Os doy la última palabra a cada uno de vosotros. Vamos un poco por orden, Enrique, María José, Silvia, y daré pie a cerrar la jornada, si os parece. Enrique, una última frase de resumen, una última frase de todo lo que tú has dicho, y así cerramos. Que no os perdáis en el océano de certificaciones. Ida la que pide el cliente, la que aporte valor a la empresa y no siempre la más cara, la mejor. Cuidado con esto. Al final, y con las certificaciones, lo que decía antes, que hay certificaciones que cumplen otras que también cumplen la parte social, como por ejemplo GOTS.
que cumple la parte social ampliamente. ¿Vale? Que tenéis que saber bien la certificación para qué es la que va destinada a cumplir las normas porque puede ser tener un riesgo. Y estas certificaciones ahora van a sumar en el pasaporte digital porque van a estar incluidas ahí. Pero certificaciones, ya te digo, que cumplan con la directiva de Green Claims. ¿Vale? O sea, que van a sumar en el pasaporte digital. Que había una pregunta por ahí también que preguntaba esto de si van a perder sentido certificaciones. Al contrario, van a ganar más relevancia porque van a llegar con más información al consumidor. Pues muy bien, muchas gracias. He dicho una frase y me he pasado. No, no, tranquilo, era una frase, pero te ha salido con muchas subordinadas y entonces ya está. Te agradecemos mucho la participación, la valoración como experto y ahora damos paso a María José. Bueno, yo como resumen lo que os comentaría a todos es que vale la pena certificarse. Hay que tener muy claro que eso te vaya a dar valor. Certificar por certificar no tiene ningún sentido, pero sí saber hacia dónde vas y tener una persona responsable, muy importante, que sepa dónde estás en cada momento y que coordine todo. Es muy, muy interesante. Y después hay pues el tema de la formación, que Silvia pues quizá querrá comentar algo, porque también es muy necesaria la formación. No puedes llevar el barco tú solo, hay que concienciar y formar. Muchas gracias, María José. Gracias por abrirnos las puertas de la empresa, por estar disponible para preparar esta jornada de hoy. Muchísimas gracias y gracias por la contribución. Y damos la última palabra a Silvia. Te dejo al final porque como eres miembro de la asociación, pues hay un poquito más de confianza. Adelante, Silvia. No, perfecto. Nada, yo lo que decía ahora María José en el tema de la concienciación, obviamente tiene toda la empresa desde todos los eslabones, en todos los niveles, pues tiene que haber realmente un propósito de que creen en ello y que todos pues sean responsables de hacerlo bien y tirarlo para adelante. Y ya está, aparte de esto, un poco lo que decía, a ver si a medida que vaya pasando el tiempo, pues todo esto se va coordinando un poquito mejor, no tenemos que un abanico tan amplio de certificaciones, sino que podamos justificar con las diferentes auditorías que ya pasamos, pues que ya hay muchas cosas que estamos haciendo bien y que nos las están certificando. Y nada, mientras tanto, pues aprovechar lo bueno que nos trae las certificaciones, el ir en un paso por delante, en temas medioambientales, sociales, de salud todo esto para pues, ser mejores y poder trasladarlo a nuestros clientes. Pues muchas gracias, Silvia. Yo por mi parte simplemente dar las gracias a todos los asistentes, a dar las gracias a los ponentes. Yo creo que puede haber sido una jornada interesante para las personas que ya están inmersas en la certificación, pero también para todas aquellas personas que se van a introducir ahora y que tal vez, si conseguimos coordinar esta última petición que decía Silvia, lo tengan un poquito más fácil y cuando vayan de la mano de alguna asociación o de alguna agencia o de alguna empresa, les ayuden a ponerlo en práctica y que sea un poquito más sencillo. Desde la EQCT, desde Texfor, desde AMEC, desde el Instituto de Tarrasa, damos las gracias a todos los que han participado y recordamos que este proyecto, esta jornada está dentro del proyecto TCLF Skill Bridge y que después de esta jornada enviaremos una encuesta de participación, perdón, así como facilitaremos, no sé exactamente si con un link o con algún archivo, ya lo veremos, la presentación que nos ha hecho Enrique y los enlaces a los que ha hecho referencia. Muchísimas gracias a todos. Intento cumplir con el tema del horario, aún vamos un poquito a tiempo, pero así pueden salir antes y también es de agradecer disponer de 3 minutos extra sobre el tiempo establecido. De nuevo, muchas gracias a todo el mundo y por mi parte ya podemos cerrar la sesión. Muchas gracias.